Queridos hermanos, qué momento estupendo, querido por Dios, para que abramos el corazón a su palabra y para que nos dejemos llevar por el Espíritu que está actuando en nuestros corazones. El Señor nos recuerda algo tan importante en su ministerio y en la vida de los hombres, que es la pregunta permanente, la pregunta que se hacen ante Jesús en todo su ministerio y que en este momento de su vida se expresa tan claramente como hemos escuchado el Evangelio. Oían maravillados las cosas que decía Jesús, las obras que hacía Jesús, los milagros que hacía Jesús, extasiados ante él, y sin embargo decían: ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿Quién es este? Pero si le conocemos nosotros, si es uno de los nuestros. ¿Quién es? Y seguimos, y el mundo sigue. Las cosas maravillosas, su palabra llena nuestro corazón todos los días. Pero a pesar de todo, también tenemos nosotros que responder a esa pregunta. Expresa así también toda su explicación de la vida de Cristo, toda su presentación del ministerio, el secreto de la persona de Jesús. Quiere responder a esta pregunta, que es la gran pregunta del siglo XX y del siglo XXI, especialmente entre nosotros por la situación anterior de increencia, de falta de fe, de ateísmo. ¿Quién es Jesús? Y para muchos seguirá siendo la respuesta, pues si le conocemos, es uno de los nuestros. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si están aquí, si este es su pueblo, ¿qué nos van a contar a nosotros? Si vemos lo que dan de sí los cristianos y los escándalos y los pecados de los hombres, necesariamente los de fuera como los de dentro tenemos que aceptar la encarnación de Cristo. Mejor dicho, tenemos que superar el escándalo que es la encarnación. Jesús, allí en su pueblo, no tiene la aceptación que tuvo en Cafarnaúm, donde sí hizo milagros. Y allí les dice: no hizo milagros porque no encontró fe. Falta la fe. Es necesaria la fe. Necesitamos la fe, una profunda fe que supere el escándalo de la encarnación,
que supere la apariencia de la vista, de los ojos, de los sentidos, de la noticia, de lo que parece que nos da la evidencia de todas las cosas cuando no llegamos a la profundidad viva de lo que esconden los misterios. Superar el escándalo para coger el verdadero misterio de la persona de Jesús. Y entonces Jesús hace los milagros. O mejor dicho, entonces nosotros recibimos el milagro. Ya el primer milagro es la fe. La fe es el poder de Dios a nuestro servicio. La fe nos hace dioses, pero no en ese queréis ser como dioses que explicaba ahora Kiko en el pecado original. No, es el verdadero deseo que Dios quiere cumplir de la vida eterna, de la gloria en nosotros, de hacernos hijos de Dios, herederos de la vida eterna, poseedores de la vida para siempre. La fe nos da, por el bautismo, la vida eterna, la vida de Dios, la vida de los hijos. Hoy tenemos que reconocer a Cristo, que es el Hijo del Carpintero, evidentemente uno de los nuestros, porque se ha encarnado, ha querido recibir nuestra vida, hacerla suya, enseñarnos a vivir, a morir, a trabajar, a sufrir, a gozar, a divertirnos, a descansar. Pero es Dios, es el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Rey, es un pobre obrero nacido en Belén, ¿no? Su madre María y su padre José. Sí, nuestro Rey, nuestro Dios, es el obrero, el carpintero, el que ha nacido en Belén, pero es el hijo de María que conocemos, pero María es la madre de Dios, es el Hijo de Dios. Yo estoy recordando en este encuentro, porque ya he vivido muchos, y porque estaba en Roma el otro fin de semana en la canonización del Papa Juan Pablo II y de San Juan XXIII, pues me estoy acordando de nuestro queridísimo Juan Pablo II. Abrid las puertas a Cristo. Abrid las puertas a Cristo, un grito permanente de un pontificado larguísimo del que hemos disfrutado tantos de nosotros y en el que hemos visto tantos frutos. Cristo, el Redentor del hombre, Cristo el que nos muestra la misericordia del Padre rico en misericordia, Cristo el que nos da la divina misericordia y el que nos ofrece la misericordia de Dios. Ese es Cristo el Señor. ¿Quién es este? Este es el Hijo de Dios. Abrid las puertas a Cristo. Y claro, ahí entramos ya nosotros y nuestra fe. El mundo necesita la fe, pero en gran medida la suerte de la fe del mundo depende de nuestra fe y de la grandeza y de la viveza de nuestra propia fe, de nuestro amor a Jesucristo, de nuestra convicción de que hayamos abierto las puertas a Cristo y de que tengamos su misericordia y su amor dentro de nosotros, de que el Señor rico en misericordia nos haga misericordiosos, misericordiosos no simplemente para hacer una obrita buena, más o menos caritativa, que llene nuestros sentimientos y nos quedemos a gustos. La auténtica misericordia, el amor eterno de Dios, el que nos asemeja a Cristo que ha dado la vida por nosotros. Ese es el amor y esa es la misericordia divina. Para eso tenemos que abrir las puertas a Cristo. Allí estaban junto a María, porque lo decían, junto a Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí. Y conocemos a María, y conocemos a sus hermanos, los hermanos de Jesús, los apóstoles, su comunidad. Parte del escándalo de la encarnación de Cristo es la prolongación de su cuerpo, somos nosotros también. Pero el Señor
no reniega de nosotros, no reniega de su cuerpo, no reniega de sus llagas, de su corazón traspasado por amor, de sus manos y de sus pies, de su costado. Y Dios quiere seguir manifestando su amor en nosotros y acercarse al mundo y besar las llagas de los que sufren, pero que nosotros también, aunque seamos por nuestros pecados causa de su sufrimiento, podemos ser también el cuerpo consolador que se acerca a besar las llagas y los dolores del mundo que no cree, que le falta amor, que necesita consuelo. Por eso nosotros, ¿qué hacemos hoy aquí? Renovar nuestra fe. Pero de verdad, abriéndonos a la acción del Espíritu Santo, que quiere decir abriéndonos a la santidad de la Iglesia para no conformarnos con ser simplemente receptores más o menos rutinarios o más o menos generosos encendidos del amor de Dios y de la vida bautismal, sino para estar abiertos a la santidad de Dios, para decirle, abrir las puertas a Cristo. Señor, yo te abro las puertas de mi vida. Ven, Espíritu Santo, como le hemos encomendado, le hemos invocado al principio y durante nuestra celebración. Ven a mí y hazme libre para ser santo, libre para la misión, libre para que mi vida cotidiana, mi trabajo, mis relaciones se liberen de los miedos del mundo, para que tú vivas en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Tenemos que pedirle ahora, hermanos, a Dios discernimiento. Discernimiento, sí, discernimiento, capacidad para ver y para entender. A veces la gente cuando se pone a hacer discernimiento lee un libro, consulta no sé qué a su confesor y se concentra en su habitación y piensa que ya ha hecho discernimiento. El discernimiento tiene que venirnos de dentro, tiene que darlo el Espíritu Santo, tiene que ser liberación de nuestros miedos y de nuestras cargas. Tiene que ser, hoy que celebramos el día de San José, como el justo José, que se deja llevar, por eso es el justo del Antiguo Testamento, se deja llevar apasionadamente ante el mundo que pide socorro. Hoy somos muy sensibles a ciertas necesidades, por supuesto importantísimas y gravísimas, que tenemos que atender, de caridad. Somos capaces de ver al mendigo, a los sin techo y sensiblemente emocionarnos y ser conscientes de que es necesaria una ayuda. Pero somos muchas veces impasibles ante sin la verdad de Cristo. Incluso los cristianos que habían abandonado su fe o la habían mistificado por aquellos maniqueísmos. La misericordia de la verdad, la caridad que lleva la salvación, la verdad que es el amor de Cristo. No nos podemos nosotros avergonzar de Cristo, ni de las llagas de Cristo, ni de nosotros que le infligimos al Señor tanto dolor con nuestros pecados. El Señor, como nos ha repetido el concilio y el magisterio de todos los papas, por la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido a la suerte del hombre. Nada humano le es ajeno. Ningún hombre, ninguna persona que Él ha creado por amor para la salvación de la vida eterna, para la vida divina,
No somos espectadores, tenemos que evangelizar como ya evangelizáis. Tenemos que vivir para anunciar el Evangelio y llamar a la conversión y reconocer así que el mismo camino neocatecumenal, este itinerario de iniciación cristiana, es un don del Espíritu Santo y una llamada a la conversión y a la vida para que el mundo viva. Pues Cristo ha resucitado y está con nosotros y va delante de nosotros. Allí le veréis al entregar la vida. San Francisco Javier salió de Cádiz para ir a evangelizar y estuvo también en Ceuta, y lo recuerdan siempre y están muy orgullosos de eso. Yo recuerdo algo que leí en una biografía de San Francisco Javier, que lo tengo muy presente. Era ya muy mayor, muy mayor, muy al final de su vida, quiero decir, y estaba ya muy agotado de predicar, y de noche, pues con fiebre, deliraba en voz alta, y le oía decir sus acompañantes: más, más, más. Se lo estaba agotado, no quería, pero lo aceptaba por amor a él y le decía: más, dame más misión, quiero evangelizar. En el camino del amor de Dios nunca se puede decir basta, solamente se puede decir más. Amén.